Bienvenidos, clase de día viernes 4 de junio, ya del semestre nos queda poquito, nos queda un poquito, un mes y medio, menos diría, mes y 10 días de clase, así que bien, vamos bien y ahora ya, bueno, siguiendo con lo técnico, vamos a seguir, hoy día espero finalizar la parte de selección, ya la próxima semana empezar a ver capacitación de los siguientes subsistemas que quedan pendientes aún por revisar dentro de la asignatura, ¿ya? Eh, ¿Vieron las notas de la sumativa 3? Las coloqué ayer, las revisaron, ¿me pueden confirmar si es que las vieron? Parece que no. Sí, profe, Ya. sí la vi. Yo Ah, la... ya. Sí. Perfecto. Sí, profe, sí la vi. Ya, bien. En general, a ver, la retroalimentación, bien, Profe, disculpe, ¿la subió al aula o al intranet? al intranet. Sí, al intranet. Ya, gracias. A ver, en general estuvo bien. Hubieron bastantes notas 7 porque no era tan difícil. Sí tenía algunas, ¿cómo decirlo? No sé si la palabra es pillerías, pero los casos en la vida real se dan así, pues, no se dan blanco y negro, siempre tiene ciertas circunstancias, ciertos matices, entonces habían algunos casos que tenían ahí como alguna información como adicional, a ver si ponían atención, entonces yo creo que en general los felicito porque estuvieron bastante bien, a pesar de que era fácil, como les dije, algunos le colocaban alguna información para ver si, para distraerlos, pero efectivamente yo diría que la mayoría eh, identificó correctamente la legalidad o el artículo que aplicaba al caso y la interpretación que correspondía. ¿Ya? Puntualmente me recuerdo que hubieron dos grupos que quizás no identificaron bien el artículo, pero que de alguna forma igual estuvieron bastante cerca y esos grupos que no obtuvieron la nota 7 les dejé la retroalimentación y también les envié un correo, ¿ya? Con lo que tenían que mejorar, ¿ya? Pero en general yo creo que estamos bastante bien en términos de aplicación y conocimiento de legislación laboral, que obviamente eso ustedes ya el próximo semestre lo van a ver muy en detalle en la asignatura Procedimientos Legales y Administrativos, ¿ya? Eso, entonces ya cerramos legislación laboral. Si tienen, como lo digo, a los grupos que no obtuvieron nota 7 les envío un correo para que les quede claro en el fondo qué les faltó para llegar a esa nota 7, ¿ya? Y recuerden que estamos trabajando con la cuarta evaluación sumativa esta semana, que es el test, el DISC. Acá está. Que recuerden que hoy día vamos a terminar de revisarlo y la próxima semana ustedes lo van a tener que subir porque va a corresponder a la cuarta evaluación sumativa. Entonces, al final de la clase, yo les pedí que avanzaran primero respondiéndolo, después clasificando las preguntas, y hoy día los vamos a revisar y los vamos a interpretar, ¿ya? Porque finalmente esa interpretación final es la que yo voy a evaluar la próxima semana, ¿ya? Considerando que quizás lo tienen que imprimir algún tema, voy a dejar la fecha de entrega para el próximo miércoles, ¿ya? Originalmente lo iba a dejar para el lunes, ¿ya? Para el lunes 7, pero la voy a dejar para el miércoles 9, ¿ya? Para que tengan tiempo de hacerlo bien, de que lo puedan imprimir. Y ahí les voy a explicar también cómo va a ser el formato para que lo puedan subir, ¿ya? Porque más que nada me interesa ver la última hoja donde ustedes van a interpretar los datos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver al final de la clase de hoy. Vamos a continuar en lo que nos quedamos el día lunes, que nos estamos ya viendo los test proyectivos, ¿se acuerdan? Y quedamos en el test de Zuliger, estábamos viendo las imágenes y quedamos, me acuerdo que en ese test y ahora vamos a continuar con los test proyectivos que son los que más se utilizan. Y después también acá dentro de la clase vamos a hacer una actividad práctica respecto también a un test proyectivo que se utiliza bastante, ¿ya? Así que vamos a terminar de ver lo que son los test proyectivos. Ya, ahí está. Recuerden que los test proyectivos son los test que solamente pueden ser administrados por una persona calificada, que en este caso son los psicólogos, y que tienen como misión indagar aspectos más profundos de la personalidad de las personas que en este caso son candidatos que están postulando a una cierta oferta. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que voy a volver un poquito? La semana pasada vimos esto, vimos el test de Rorschach, que básicamente consiste en que a través de que los sujetos o las personas, los candidatos en este caso, van identificando ciertas imágenes y van indicando por qué lo van viendo, el psicólogo va recogiendo esa información y de alguna forma va construyendo un perfil de personalidad de la persona. ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio en la clase y nosotros aquí varios dijimos las cosas que veíamos y analizamos un poco qué significaba un poco cada una de las preguntas en términos muy generales, porque recuerden que esto no es subjetivo, no queda interpretación del psicólogo, sino que esto tiene una tabulación y una
evaluación a través de un gráfico, que solamente obviamente lo puede hacer un psicólogo que evalúa las respuestas que nosotros estamos dando en función de lo que vemos y por qué vemos esas cosas. ¿Ah? Entonces se recuerdan que hablábamos de la textura, de los colores, de los movimientos, que todas esas respuestas hacían alusión a ciertos tipos de personalidad del candidato. Continuando en esa línea, vamos a ver ahora el test de apercepción temática de Murray, ¿ya? Que se utiliza bastante, pero tiene una característica puntual que es difícil de clasificar porque es demasiado abierto, ¿ya? Se utiliza generalmente para personas mayores de edad, está compuesta por 31 láminas, de las cuales solo 20 se aplican en función de la edad, del perfil del candidato, básicamente. Así, o sea, el test de Murray tiene una batería de 31 imágenes, ¿ya? Pero dependiendo del perfil del candidato, solamente se van a aplicar 20, ¿ya? Las imágenes son mucho más estructuradas que el test de Rorschach. ¿Qué quiere decir eso? Porque en el test de Rorschach no eran figuras humanas no sé, pues figuras o cosas materiales, sino que eran figuras abstractas, eran manchas, eran colores. En este caso, el test de Murray no, pues utiliza figuras que son reales, de personas, de situaciones, ¿ya? Y que muestran escenas relacionadas con una serie de factores, ¿ya? Y a partir de que al candidato le muestran la imagen, el psicólogo le pide que empiece a hilar un relato o a comenzar un relato, ¿ya? Y el objetivo, como dice ahí, es analizar las necesidades y presiones psicológicas de la persona evaluada, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esto? Al candidato le presentan cualquiera de estas imágenes, ¿ya? Y le dice, a partir de esa imagen, comience a redactar una historia. Y, y básicamente el candidato lo que debe hacer es a partir de esa imagen, por ejemplo, supongamos la primera que está ahí en la parte superior izquierda, que es este niño mirando el violín, a partir de esa imagen el candidato debe empezar a construir una historia, ¿ya? ¿Y qué es lo que busca? Porque obviamente en esta situación nueva, donde el candidato va a tener que empezar a crear una historia, va a tener que recurrir a sus aspectos psicológicos, a sus aspectos personales, a sus aspectos emocionales, ¿ya? Porque si se fijan, todas estas imágenes igual transmiten una emocionalidad, ¿cierto? Más allá de la imagen en sí, y más allá que son imágenes súper antiguas, y que todavía se siguen aplicando, yo creo que este test debería actualizar un poquito sus imágenes, porque hasta la actualidad se utilizan estas mismas imágenes que yo creo que son de fines del siglo XVIII, por lo menos, ¿ya? Pero que igual tienen cierta característica, porque si se fijan, por ejemplo, está el niño mirando el violín, y para mí, yo veo a ese niño, quizás lo veo un poco frustrado mirando el instrumento y diciendo nunca lo voy a poder tocar. Quizás otra persona le puede dar otra interpretación, ¿ya? La imagen que está al lado, uno puede asumir que quizás una pareja que está discutiendo y el tipo como que se está yendo y la mujer lo está como agarrando. La parte de abajo también se ven como dos personas mirando en lados distintos que también se asumen que están enojados, ¿ya? Y abajo no se ve muy bien, pero se ve una niña caminando en un campo con libros mientras hay una persona trabajando. Entonces, todas esas imágenes tienen cierta emocionalidad implícita en la imagen, ¿ya? Y a partir de eso, nosotros comenzamos a hilar una historia, ¿ya? De allí el psicólogo no hace nada, sino que básicamente le da el espacio para que la persona que empiece a relatar la historia lo haga, ¿ya? Y como les digo, como cada imagen parte de una situación emocional puntual, de alguna forma va a develar ciertos aspectos emocionales del candidato, ¿ya? En la historia que va a contar. Porque, y es lógico, digamos, porque lo van a colocar frente al desafío de contar algo nuevo, una historia, que él la va a tener que crear en su cabeza, y como la va a tener que crear en su cabeza, obviamente va a tener que recurrir a sus recursos personales y emocionales. Y es ahí donde va a dejar y los va a mostrar, ¿ya? Entonces, por eso esta prueba apunta principalmente a evaluar aspectos psicológicos bastante profundos, porque en el relato, en el cuento que nos va a ir contando el candidato a partir de estas imágenes, nosotros vamos a identificar ciertos aspectos, o en este caso el psicólogo va a identificar ciertos aspectos de personalidad del candidato, ¿ya? Eh, y esto es importante, ¿ya? No tiene una única posible interpretación. ¿Por qué? Esto no es un test estandarizado, como por ejemplo el DISC que estamos viendo ahora, que es súper estandarizado porque finalmente nos entrega un resultado numérico, ¿ya? Este no, ¿ya? Este es súper subjetivo. Entonces, básicamente acá no hay una estructura, una tabulación, un gráfico para que el psicólogo vaya y analice los resultados, sino que lo que hace básicamente queda sujeto a la interpretación del psicólogo, ¿ya? Por lo tanto, ahí se podría decir que quizás no tiene una base científica muy importante. ¿Por qué? Porque no es objetivo, ¿ya? No se basa en resultados cuantitativos, por ejemplo, que sabemos que, por ejemplo, 2 más 2 en cualquier parte del mundo va a ser 4, ¿cierto? Eso es algo cuantitativo y es inobjetable. No obstante, cuando es algo que queda a la percepción, en este caso del psicólogo, quizá una misma prueba, dos psicólogos la puedan interpretar de distintas formas, ¿ya? Entonces, ahí tiene un pequeño pero, digamos, que es subjetivo,
¿ya? Y que finalmente queda a criterio del psicólogo la interpretación que le va a dar al resultado que el relato es que esta persona nos va a contar, ¿ya? Ya, continuemos con los test proyectivos, ¿ya? Yo diría, este tipo de técnicas que se ocupan más, ¿ya? Que son las pruebas gráficas, cuando nos piden hacer un dibujo o continuar con un dibujo, etcétera, ¿ya? En comparación con los test de Rorschach que estábamos viendo la semana pasada, estos tienen un bajo nivel de estandarización y su interpretación resulta bastante subjetiva, ¿ya? Por ejemplo, la persona bajo la lluvia no tiene una matriz de revisión estándar, ¿ya? Sino que básicamente la persona que lo revisa en función del dibujo y de acuerdo a las características del dibujo, se puede definir alguna característica de la persona, ¿ya? Entonces, a diferencia, por ejemplo, del test que veíamos inicialmente, la clase pasada, como digo, por ejemplo, el test de la persona bajo la lluvia, que es el que vamos a ver ahora, que es de interpretación del psicólogo. No obstante que hay ciertas variables que ya están definidas y que se pueden evaluar dentro del test, que son las que nosotros vamos a revisar ahora, ¿ya? Pero generalmente, y aquí el test que más se utiliza, y que me imagino que ustedes quizás lo han hecho más de alguna vez, es el test de la persona bajo la lluvia, ¿ya? ¿Alguien de acá que ha estado en clase alguna vez le ha tocado responder el test de la persona bajo la lluvia? ¿Sí o no? Yo sí sé que sí. Haitiare también. Ya, generalmente uno de los que más se utiliza porque precisamente tiene una característica que es rápido y es barato. Y es simple de revisar. ¿Ya? Entonces, a continuación, vamos a ver en qué consiste, cómo se analiza. ¿Ya? Así que hagamos el siguiente ejercicio. Hagamos un test de la persona bajo la lluvia. No le voy a pedir que lo muestren, no, sino que lo hagamos de manera personal, pero después yo les voy a mostrar cómo se van interpretando los resultados. ¿Ya? Así que 30 segundos todos para que tomen un lápiz y un papel a mano. ¿Ya? 30 segundos, me imagino que todos están tomando nota en la clase, pero si es que no tienen un lápiz y un papel a mano, 30 segundos para que lo vayan a buscar. ¿Ya? Y acá tengo el mío y también lo voy a hacer. Ya, todos tienen papel y lápiz, dedito arriba. Si es que ya tienen a mano papel y lápiz. Sí, perfecto. Ya. 2 minutos, yo tengo las 10:26 hasta las 10:28 para que dibujen una persona bajo la lluvia. Esa es la instrucción. Solamente dibujen una persona bajo la lluvia. Yo también lo voy a hacer acá, ¿no? Porque vamos trabajando todos juntos. Ya, ¿cómo van? ¿Terminaron? Los que terminaron, levanten dedito. Vania terminó. ¿Quién más terminó? Constanza. Pues esto tiene que ser rápido, si no, no hay que darle mucho al dibujo. Milka también terminó, Aline también terminó. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como les digo, no les voy a pedir que obviamente muestren el suyo, sino que yo les voy a mostrar ahora una pauta de revisión, ¿ya? De algunos aspectos que son generales y en los cuales nosotros nos vamos, o los tenemos que fijar cuando nos toque analizar esta prueba, ¿ya? Que es la persona bajo la lluvia. Que yo les voy a mostrar ahí. Este es mío. El dibujo no es lo mío, pero claramente en esta actividad no se está viendo la calidad artística de la persona, sino que a través del dibujo, de esto que yo, por ejemplo, estoy haciendo acá,
nosotros podemos, eh, a través de la pauta que les voy a mostrar a continuación, tener algunas nociones de la personalidad del candidato. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que les propongo? Que en base a lo que yo voy a empezar a proyectar ahora, ustedes también empiecen a interpretar el dibujo que ustedes mismos acaban de hacer, ¿ya? Para que en el fondo vamos viendo ciertas características y como un proceso también de autoaprendizaje de cuáles son nuestros rasgos de personalidad que a veces nosotros no los tenemos tan claros. Y a veces estos test nos ayudan un poco a, perdón, identificar algunos rasgos de personalidad que son importantes en nosotros, ¿ya? No, eso no era, perdón. Entonces, acá está. Ya. Cuando nosotros nos toque evaluar a la persona bajo la lluvia, como digamos que técnicamente un psicólogo lo puede hacer, pero dado la facilidad y lo fácil que es simple que nosotros lo podamos interpretar, ¿ya? Podemos, o básicamente nos tenemos que fijar en estas 8 características del dibujo que la persona hizo. Dimensión, emplazamiento, trazos, presión, tiempo, secuencia, movimiento y sombreado. Esas son las 8 características que una persona que revisa el dibujito que yo hice se va a fijar. ¿Ya? Primero, las dimensiones. Acá hace referencia al tamaño del dibujo. ¿Ya? Es decir, si la persona se hace grande, chico, obviamente vamos a ir viendo distintas características. ¿Ya? El emplazamiento del dibujo. Si lo hago al medio, si lo hago arriba, si lo hago abajo, si lo hago a los lados, claramente cada una de las posiciones que yo utilizo la hoja tiene una interpretación también. Los trazos, si los trazos son rectos, son continuos, son discontinuos, son inseguros, temerosos, etc. La presión, que es como yo presiono el lápiz, porque obviamente eso también hace referencia a temas de seguridad o de inseguridad. ¿Ya? ¿Cuánto me demoré? ¿Cuál fue la secuencia con la cual hice yo el dibujo? Si partí por mí o empecé a dibujar otras cosas primero. ¿Se fijan? Si el dibujo tiene algún tipo de movimiento y lo sombreado. Esas 8 características son las que generalmente se utilizan como, o básicamente se utilizan para revisar cuando una persona está siendo evaluada con este test de la persona bajo la lluvia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿a qué se atribuye que en cuanto a las dimensiones? Recuerden que cuando hablamos de dimensiones es el tamaño del dibujo, es decir, cómo te dibujaste en esta hoja en blanco, ¿ya? Dibujo pequeño se asocia con timidez, reconocimiento, autodesvalorización, ¿ya? Dibujo grande, una necesidad de la persona de ser reconocido, de ser tenido en cuenta por los demás, ¿ya? Y un dibujo muy grande que ya es que a veces se salen de la hoja, es que la persona ya definitivamente tiene un ego demasiado grande y una inadecuada percepción de sí mismo. Entonces, claramente, si tenemos una persona que hace un dibujo de toda la hoja, ya esa persona tiene un tema de ego. Hay que tener ojo con eso, ¿ya? ¿Cuál debiese ser lo adecuado? Un dibujo mediano. Que digamos que la persona, el tamaño de la persona sea más o menos proporcional a la hoja y que no sea ni grande ni chico, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, en ese caso el mío cumple esa característica, ¿ya? Emplazamiento. El emplazamiento quiere decir en qué parte de la hoja se está dibujando la persona, ¿ya? Entonces, aquí está. Si hay una inclinación al margen derecho de la hoja, representa el futuro. Es decir, que básicamente una persona se proyecta al futuro y que tiene alguna característica también como autoritario, como un rol paternal, también es muy extrovertido, etcétera. ¿Ya? Esto hace precisamente referencia quizá a la división del cerebro. ¿Se acuerdan que hay una parte del cerebro que se encarga como de la parte más intelectual, de los números, etcétera, y una parte que se encarga más de lo artístico, ¿ya? Entonces, precisamente hace un poco esta división del emplazamiento del dibujo, hace referencia a lo mismo, ¿ya? Lo derecho representa precisamente lo más racional, lo autoritario, la persona que es más líder, etcétera. En cambio, el margen izquierdo representa como lo pasado, lo inconsciente, lo preconsciente, son personas que pudieran definirse como un poco más tímida, más retraída, ¿ya? Si el dibujo está en la parte superior de la hoja, indica rasgos de personalidad eufórico, alegre, nadador, espiritual, idealista. Es como una persona, como podría decir, con mucha energía, muy prendida, como se dice en la actualidad, ¿ya? Pero si está en el margen inferior, representa todo lo contrario, quizás una persona más concreta, no tan animada, sino que siempre más calculadora, que va a estar sacando cálculos de costo-beneficio, etcétera, ¿ya? Y al igual que el anterior, en la idea que el dibujo está al centro, es una persona que de alguna forma se puede considerar más equilibrada, ¿ya? Yo por lo general las personas siempre se dibujan al centro, nunca he visto que se dibujen siempre hay algunos cambios,
pero en general las personas se dibujan al centro de la hoja tal cual como lo hice yo, ya que debiese ser como lo normal, ¿ya? Cuando hablamos de los trazos, hablamos de cómo yo hago la línea, ¿ya? Si es directa, si es recta, y eso obviamente dice mucho, porque debiese, al igual que yo le comentaba, por ejemplo, en la grafología, que también se basa un poquito en esto, en las líneas. Se supone que si yo hago líneas continuas, soy una persona segura, soy una persona que, digamos, no tengo inseguridades. No obstante, si yo empiezo a hacer figuras como entrecortadas entre una y otra, puede reflejar ansiedad, inseguridad, etcétera. ¿Ya? La línea redonda o curva se asocia como a mayor prolijidad, ¿ya? A ser más cuidadoso con los detalles. Ahí, bueno, ahí habla como de rasgos femeninos. Pero básicamente es como tener cuidado. Una persona que generalmente trabaja con líneas continuas y un poco más cursivas es una persona que es un poco más cuidadosa. Natalia Brito está levantando la mano. ¿Natalia? Profe, que yo le quería preguntar que cuáles serían los trazos como dibujamos las nubes y esas cosas. No, en la línea. Es como tú dibujas la línea. Si es continua, si estás haciendo el dibujo en una sola línea, o tiene muchas disrupciones, o está muy chueca. Entonces, por ejemplo, no sé si están viendo en mi caso, yo estoy haciendo líneas súper rectas. Fijan, boom, pum, son líneas. Entonces, eso es como se Ah, ya, podría. ya, 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 ya. Ah, ya ¿Se fijan? entendí. Sí, los trazos en la Gracias, profe. línea que yo hago para hacer el dibujo. Entonces, se asume que si yo hago un dibujo de boom, recto, seguro, soy una persona segura de mí misma que tengo confianza. En cambio, una persona insegura quizás te empieza a tener a detenerse más. Entonces el dibujo va a estar más entrecortado, quizás en algunas partes la línea no va a ser tan recta, ¿se fijan? Entonces se asocia a eso, ¿ya? Digamos, a cómo yo, qué tanta seguridad tengo al momento de hacer el dibujo, ¿ya? Ahí, por ejemplo, habla de líneas fragmentadas, ansiedad, timidez. Cuando hablamos de líneas fragmentadas, que el dibujo no es continuo, digamos. Que, por ejemplo, la cabeza no está pegada al cuerpo, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí hay varias si se fijan, varias definiciones dependiendo de cómo hacemos una línea, de cómo hacemos el dibujo, pueden tener distintas interpretaciones. ¿Ya? Esto no está en el aula, pero igual se los voy a dejar para que lo tengan porque yo creo que este es el test que más utilizamos. Líneas circulares con adorno, narcisismo. Hay personas que se adornan mucho, ¿ya? Que eso quizás hace referencia a eso, ¿ya? Precisamente cuando hablamos de narcisismo, hablamos de una persona que tiene un ego muy alto, como que... Entonces, generalmente, una persona que se hace con muchos detalles, quizás, es una persona que quizás es narciso, tiene un ego un poquito alto, ¿ya? Después viene la presión, que quiere decir básicamente cuánto nosotros presionamos el lápiz para hacer el dibujo, ¿ya? Que eso también queda reflejado en el papel, ¿ya? Porque si yo cargo mucho el lápiz en la hoja, igual se va a notar porque la hoja va a quedar un poquito rasgada, con superficie. Entonces, se supone que nosotros debiésemos, en lo general, trabajar con una presión débil cuando hacemos un dibujo, donde que ahí rápidamente hacemos el dibujo. Yo creo que la mayoría de la gente lo hacemos así. ¿Ya? Ahora, si se demora mucho, por ejemplo, hay un trazo con lentitud, representa ansiedad, timidez. Significa que generalmente todo lo asociado a que nos demoramos o que la línea no es segura, evidencia en el dibujo que quizás en ese momento no estamos tan seguros. ¿Ya? Y cuando la línea es fuerte, cuando la presionamos bastante, ya con mucho apoyo sobre la hoja, dejando relieve en el reverso de la hoja, representa fuerza física, energía vital, seguridad. O sea, una persona muy potente, digamos, ya que obviamente está tan motivada al momento de hacer la hoja que carga mucho el lápiz. Se fijan que hasta esos detalles de cómo nosotros cargamos el lápiz pueden dar algunos rasgos de personalidad, y la presión muy fuerte obviamente hace referencia a la agresividad. Ahora, en general, nadie marca el lápiz fuerte, nunca he visto así como que se pasen para el otro lado, ¿no? Generalmente el trazo es bien suave, por decir de alguna forma. ¿Ya? Tiempo. Esto es súper importante. Una cosa de observación. Hay personas que se quedan mirando la hoja un rato y no saben por dónde empezar. Ya, uno ya está acostumbrado a que ha ido tanta entrevista que le pide a una persona bajo la lluvia y le empieza a hacer al tiro, pero generalmente pasa, sobre todo las primeras veces, que cuando a una persona le piden hacer una persona bajo la lluvia y no está acostumbrada y no ha participado por esta entrevista, se quedan blancos. Entonces a mí me pasa que a veces los miro y están un minuto mirando la hoja y no saben por dónde empezar. ¿Ya? Básicamente puede evidenciar que es una persona que le cuesta tomar decisiones, quizá. ¿Ya? Esa es la referencia que hace ahí. Lo que es Javiera, gracias por informarme, que me está informando algo por el chat. Dificultad para concluir y entregar el dibujo.
es la persona que al final le está agregando el detalle, le hace dibujito, una florcita, etcétera. ¿Ya? Entonces, obviamente, eso hace referencia a que quizás la persona nunca puede cerrar las cosas. ¿Ya? Momentos de quietud, se detiene la ejecución del dibujo para continuarlo. Lagunas, bloqueos, como que de repente lo está haciendo y, ¿qué hago ahora? ¿Ya? Obviamente lo que se considera como normal es hacer el dibujo de una. O sea, le da la instrucción, empezar a hacerlo y demorarse 1 minuto y medio quizás y ya, listo. ¿Ya? Obviamente el tiempo en que nosotros nos demoramos también hace referencia a nuestra personalidad. ¿Ya? La secuencia. ¿A qué hace referencia la frecuencia? ¿Por dónde empezamos a hacer el dibujo? ¿Ya? Yo empiezo siempre por la cabeza. Y me imagino que ustedes también, ¿o no? Pero, por ejemplo, dice comenzar por los pies y a partir de ahí indica perturbación del pensamiento. No toma el camino adecuado para la resolución del problema. Comenzar por el paraguas indica excesiva defensa y control. Ya, los probables que comience por la cabeza, creo que estoy bien. Continúe por el cuerpo, concluya por el paraguas y la lluvia. En lo particular, bueno, yo he hecho esto muchas veces, pero yo lo hice en ese orden. Hice la cabeza, cuerpo, paraguas, lluvia. Exactamente en ese mismo orden. ¿Ya? Ahora, ojo, el paraguas no necesariamente es algo obligatorio, porque la instrucción es básica, porque también mucho de este test consiste en eso. La instrucción es dibujar una persona bajo la lluvia. En ningún momento le indican que se haga un paraguas, no. ¿Ya? El hecho de agregar un paraguas, como por ejemplo yo lo hice, si se fijan ahí, es porque quizás yo le doy una importancia a la seguridad que yo debo sentir para hacer algo. ¿No? Porque seguramente tener un paraguas bajo la lluvia igual se interpreta como eso. Yo me estoy protegiendo de la lluvia. ¿Ya? Y hay otras personas que quizás no dibujaron un paraguas. ¿Por qué? Porque la instrucción era dibujar una persona bajo la lluvia. Y dibujar una persona bajo la lluvia sin paraguas. ¿Cómo se puede interpretar eso? Quizás la persona no es que sea tome riesgo innecesario, sino que básicamente una persona que desafía, ¿ya? Quizás afronta la vida con mayor agresividad, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y si se hace primero la lluvia y después la persona, se supone que hay una compañera que me está preguntando eso. ¿Qué pasa si primero se hace la lluvia y después la persona? Se supone que la persona en el fondo somos nosotros. Y si se fijan, la instrucción tampoco dicen dibújense ustedes, sino que la instrucción es dibujen una persona bajo la lluvia. Pero ¿qué es lo que hacemos todos? Yo creo que nos dibujamos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que a ustedes les pasó lo mismo. De hecho, yo por lo menos con los rulitos y todo traté de dibujarme a mí. Yo creo que generalmente uno trata de dibujarse a sí mismo, porque de alguna forma trata de reflejar ahí la persona. Entonces, si yo hago la lluvia primero, antes que la persona, quiere decir que estoy poniendo en primera instancia los problemas antes que yo. Esa es la interpretación que quisiera dar, porque básicamente lo que apunta la persona bajo la lluvia es cómo yo me planteo frente a ciertas dificultades, que en este caso es cómo yo me curo bajo la lluvia. Entonces, si en vez de dibujarme yo primero dibujo la lluvia, estoy dando preponderancia al problema antes que a mí. Así se interpreta si es que yo hiciera la lluvia antes que la persona, por ejemplo, que era lo que estaban preguntando en el chat. Ya, sigamos. Movimiento. ¿Puede tener movimiento o no puede tener movimiento? ¿Ya? Por ejemplo, el sujeto encerrado y protegido del mundo, despersonalizado, se siente amenazado por el entorno, no tiene libertad para actuar. ¿Ya? Cuando hablamos que el dibujo está muy rígido es que no tiene movimiento. ¿Ya? O sea, que el dibujo está así, por ejemplo. Igual, independiente que uno dibuje mal, ¿ya? De alguna forma trata de ver si es que la persona tiene movimiento o no. ¿Ya? En este caso el mío igual debe tener un cierto movimiento porque está con los brazos abiertos y está sosteniendo un paraguas. Entonces ya tiene una acción, está sosteniendo un paraguas, entonces ya tiene un movimiento. Si tiene mucha actividad en el dibujo y le dibujan un avión, una casa, un pajarito, no sé qué, un perrito pasando por atrás, es que, claro, la persona tiene mucha fantasía, digamos. Que a veces pasa, a mí me ha tocado ver una verdadera obra de arte que atrás le dibujan un bosque y un sol y una nube. Esa persona es creativa, esa persona es creativa. Ahí se maníaca, quizás es maníaca en el sentido de que tenga que ocupar el espacio, tenga que dibujar toda la hoja, que también puede ser un poco eso, ¿ya? En posición de caminar, o sea, que se está moviendo, hace referencia a que se dirige. Ahora casi nadie hace una persona caminando. Generalmente, como yo lo hice, yo creo que la mayoría de ustedes lo hace de frente, mirando de frente a la hoja. ¿Ya? Realizando una acción concreta, que también es muy poco común que se haga, así como alguien haciendo ejercicio, corriendo, que una persona energética. De alguien exhibiéndose, así como con esas poses de selfie, por ejemplo, problema de ego, problema de narcisismo. ¿Ya? Y por último, los sombreados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir los sombreados? Yo, por ejemplo, en mi dibujo no tengo sombreados porque no les puse sombra. Hice trazos nomás, ¿se fijan?
Entonces, cuando una persona hace mucha sombra y aplica sombreado, se asocia a que quizás esa persona tiene algún tipo de mecanismo de defensa, quizás tiene algún tema que le afecta, ¿ya? En términos de emocionalidad. Entonces, por lo tanto, los sombreados se asocian precisamente a que quizás la persona no está pasando por un buen momento y que se asocia con un mecanismo de defensa que es la anulación, ¿ya? Como que a través de la sombra, como que la sombra me ve y yo no me veo. Entonces, se asocia también que una persona que se hace sombra en el dibujo, que también casi nunca lo he visto, tiene este tipo de problema. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahora, en función de lo que acabamos de ver, ¿le hace sentido? Alguno que me comparta su experiencia del dibujo que hizo con lo que acabamos de revisar. ¿Hay coincidencia? ¿No hay tanta coincidencia? A ver que alguno de ustedes me cuente cómo le fue. No que me den los resultados de qué les salió, sino que básicamente lo que dibujaron versus la interpretación que les dimos ahora, ¿es coherente con su personalidad? ¿Le hace sentido o no? No, en realidad esto no se acercó a mí. Quiero que me comenten. Milka dice sí, un poco. Ya. Los demás, yo coincidí con toda mi personalidad, dice Pamela. Bien. ¿Alguien más? Porque al final de la clase, cuando veamos, profe, igual hace sentido, dice Camila. Ya. Cuando veamos el disc, ¿ya? Cuando veamos esto, que estamos trabajando de evaluación sumativa, vamos a entrar un poco más en detalle, porque ya este nos da una foto precisa de cuáles son nuestras competencias y cuáles son nuestros rasgos de personalidad más marcados. ¿Por qué? Porque es numérico. Es diferente a este porque el que estábamos haciendo ahora del test bajo la lluvia y que es sujeto a interpretación de acuerdo a estas variables que yo le entregué recién. ¿Ya? No obstante, el DISC es cuantitativo porque finalmente tienen que llegar a esto. ¿Ya? Que es que le entregue un resultado numérico y ese resultado numérico a ustedes les va a decir qué tipo de personalidad tienen más marcados. Por lo tanto, ya hablamos de una evaluación que es mucho más objetiva porque está basada en un criterio cuantitativo que es numérico. ¿Se fija? Entonces, es importante eso que conocieran cómo funciona el test bajo la lluvia porque es como lo hemos visto, uno de los test que más se utilizan y, y lo más probable es que a ustedes también les toque aplicarlo y analizarlo en su primera año de experiencia laboral, ¿ya? Pero si se fijan más que nada, sí, Milka, no hay problema, si quieren me lo mandan y les puedo dar ahí alguna observación, no hay ningún problema con eso, ¿ya? O por WhatsApp también me lo pueden mandar que sea más rápido. Pero en general, la presión abajo de la lluvia implica que el dibujo tiene que tener estas características, ¿ya? Y yo por eso lo hice así, porque tiene que ser un dibujo de un tamaño normal, a la proporción de la hoja, ni muy grande ni muy chico, debe estar al centro, ¿ya? No debe tener tantas características personales definidas, tampoco debe tener tanta sombra, tampoco le debe dar tanto énfasis a la lluvia, porque si se fijan ahí, yo por ejemplo la lluvia la hice solamente con líneas, ¿ya? Hay personas que dibujan las gotas, si una persona dibuja las gotas es porque le está dando demasiada importancia a la lluvia, ¿ya? En este caso yo no le estoy dando tanta importancia a la lluvia, pero sí estoy protegido porque me puse un paraguas. Entonces, en la medida que, y bueno, me puse una flor ahí que sería como un poquito más, más disperso, pero en general este debiese ser una persona bajo la lluvia normal. Si es muy grande en proporcional a la hoja, si está arriba, si está en un costado, si tiene muchos detalles en su cara, si tiene sombra, etcétera, ahí nos podemos encontrar quizás con algún rasgo de personalidad que la persona tenga, que quizás sea evidencia incluso alguna patología, ¿ya? Porque igual estos test permiten evidenciar patología, ¿ya? Por ejemplo, haciendo un paréntesis, yo he visto personas esquizofrénicas, por ejemplo, que han hecho test para la lluvia, test de la lluvia, y obviamente los dibujos son súper distintos a los que hace una persona que no tiene esa condición. Entonces, obviamente también permite descartar eso, ¿ya? Eso. Entonces, a ver, nos queda acá el test Profe, de Zuliger, ¿sí? ¿qué diferencia tiene un dibujo de una persona que tiene esquizofrenia con una persona que no tiene esquizofrenia? Es que no, o sea, a ver, yo hace tiempo trabajé
creo que la encontraba en el Hogar de Cristo en un proyecto de empleabilidad y, bueno, la mayoría de las personas que tienen la hospederidad del Hogar de Cristo tienen esquizofrenia diagnosticada. Entonces, le aplicábamos estos test en el fondo para saber cómo andaban y efectivamente los dibujos eran nada que ver, pues se dibujaban con muchos detalles, era impresionante eso, porque no eran dibujos así, simples, eran dibujos con cuerpo. Un cuerpo se dibujaban como generalmente más grandes de lo que eran o se trataban de dibujar como quisieran ser, era súper raro eso, ¿ya? Con muchos detalles, no solamente hacían la persona, sino que empezaban a hacer otras cosas, me llamó la atención eso, ¿no? Habían casas, siempre habían árboles, habían perros, habían bastantes perros en los dibujos de esas personas. Ahora, claro, yo no soy psiquiatra como para darle una explicación, pero claramente no cumplían estos estándares. Eran todo lo contrario a estos estándares, en términos de dimensión, de detalle, eran mucha información la que colocaban en los dibujos, a mí me llamaba mucho la atención eso, muchas casas, muchos árboles y sobre todo perros. Bueno, ahí obviamente quizás yo no tenía la sugestión, pero claramente me quedó claro que esas personas necesitan un proceso previo para poder pasar, porque si pasan por un proceso de entrevista normal, no van a quedar. Entonces ahí teníamos que en el fondo hablar con las empresas para que no pasaran por estos procesos, sino que pasaran por otros procesos de selección que no los perjudicaran en el fondo. Pero sí, son muy distintos, son muy distintos. Básicamente, como te digo, principalmente, Javiera, por la cantidad de detalles que le colocan en los dibujos. ¿Ya? Ah, ya. Sí, no son simples. No es la persona bajo la lluvia, es un dibujo completo, incluso hay unas obras de arte ahí con árboles, con aviones, con perros entre medio, etcétera. Ya, continuemos con los test proyectivos. Nos quedamos en estos. Perdón, no estoy proyectando. Y el test de Lucher, que también es uno de los más conocidos, digamos que también es conocido como el test de los colores, ¿ya? Aquí básicamente se parece, o sea, no es similar al DISC porque la forma de aplicación no es la misma, pero también tiene mucha relación con el DISC, que es el tema perdón, el test que estamos trabajando en la evaluación sumativa, ¿ya? ¿Se recuerdan que cuando yo les mostré la evaluación sumativa del DISC, les mostré un gráfico que tenía 4 cuadrantes y que tenía distintos colores? El rojo, el azul, el amarillo y el verde, ¿ya? Y que les comentaba, en general los test de personalidad se basan en eso, ¿ya? En caracterizar la personalidad de acuerdo a color, ¿ya? En este caso el test de Lucher es exactamente lo mismo, ¿ya? La diferencia es que en el DIS nosotros acá estamos identificando cuáles son rasgos de personalidad y nosotros que están descritos. Nosotros decimos cuál nos representa más, cuál nos representa menos, ¿ya? En el Lucher, que de partida es un test que está... a ver, el test consiste en lo siguiente, no sé si alguno de ustedes ha pasado por ese test. De partida un psicólogo que lo puede aplicar, ¿ya? Y el psicólogo tiene un cuadernillo, y en ese cuadernillo tiene distintas hojas. En esa hoja, en cada una de esas hojas, tiene cuadritos con colores, que son los mismos colores que ustedes están viendo en su pantalla, ¿ya? Donde van desde colores, obviamente, oscuros, desde el negro hasta el blanco, que no está ahí, ¿ya? Entonces, a diferencia del DISC, que nosotros acá marcábamos rasgos de personalidad, acá el psicólogo les va a preguntar, ¿cuál es el color que más le gusta? Y ustedes van a tener que clasificar, ¿ya? Me gusta el amarillo. Después el psicólogo le va a preguntar, ¿y cuál es el segundo color que más le gusta? El café. ¿Y cuál es el tercer color que más le gusta? El violeta, por ejemplo. ¿Ya? Y el psicólogo le va a ir preguntando eso. El test dura aproximadamente 15 minutos y todas las preguntas son iguales, ¿ya? La diferencia es que en cada hoja van apareciendo colores distintos, ¿ya? Y ustedes tienen que elegir cuál es el test o sea, perdón, el color que les gusta más y el color que les gusta menos, ¿ya? Este test también, como es psicológico, lo revisa un psicólogo, es objetivo. Entonces, por lo tanto, perdón, todas las respuestas que ustedes entreguen, posteriormente el psicólogo se las va a llevar, las va a tabular, las va a ordenar en un gráfico y va a emitir un informe, ¿ya? Lo malo del test de lucha, entre comillas malo, es que es muy largo, ¿ya? Porque en la aplicación entre el psicólogo y el candidato, yo creo que por lo menos media hora, solamente en el test. Y para que el psicólogo después lo revise y emita el informe, yo creo que son 2 horas más. Entonces, por lo tanto, cada vez que un psicólogo aplica el test de Lucher implica por lo menos 2 horas y media, ¿ya? Por lo tanto, no se aplica para cargos masivos ni para cargos para procesos que tengan muchos candidatos, porque no daría el tiempo, ¿ya? Sino que se aplica principalmente para cargos de jefatura o cuando estamos o tenemos pocos candidatos, ¿ya? A diferencia del DISC,
sí el test de Lucher nos va a entregar información mucho más detallada y más profunda de la personalidad del candidato, ¿ya? Porque el test que nosotros estamos trabajando nos va a entregar información general, que es información superficial del candidato. El Lucher no, po. El Lucher tiene la capacidad de indagar a través de los colores aspectos más profundos en la personalidad del candidato. Entonces, al igual que el DIC, se basa en la relación entre reacciones psicológicas y estímulos cromáticos, es decir, cómo nosotros reaccionamos frente a ciertos colores. ¿Ya? Obviamente eso tiene un componente inconsciente. ¿Ya? A nosotros hay colores que nos gustan y otros que no nos gustan tanto. Y obviamente eso se da por temas internos y externos, digamos. Pero básicamente esos procesos internos que nosotros hacemos para definir qué colores nos gustan son los que nos están evaluando. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa cada color? Aquí, ahí también hay harta mito, mitología en internet respecto de cuáles son los colores o la información que uno debe dar entre medio. Entonces, no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez o no. ¿Han escuchado este test? ¿Han escuchado cuáles son los colores que se tienen que decir y cuáles no, por ejemplo, antes de entrar al detalle de los colores? No, Yo profe. nunca lo he escuchado. Porque en internet hay harto mito, porque generalmente cuando algunas personas van a entrevistas, empiezan a indagar en el fondo para ver qué tienen que responder en estos test. ¿Ya? Entonces en internet hay un montón de información que alguna está más acercada a la realidad y otra quizás no tanto. ¿Ya? Pero se asocia, por ejemplo, que si tienen una batería de colores que van desde el blanco hasta el negro, pasando por el amarillo, café, verde, los colores oscuros no deben ser los primeros elegidos. ¿Ya? Elegir el negro o elegir el café, por ejemplo. Generalmente la tendencia es a elegir colores que hagan referencia a su personalidad. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el DIS hablábamos que el rojo representa a las personas que son como más fuertes, autoritarias, agresivas, en el buen sentido, digamos, que son las personas que imponen su idea, etcétera? Los azules son las personas que son un poco más racionales, reflexivas, investigadoras. Los amarillos son las personas que ponen en valor mucho más las relaciones sociales, lo sentimental, incluso más que lo racional. Y los verdes son las personas que son más estables, son parejitas, que generalmente frente a situaciones externas muy complejas no se alteran y no se ponen nerviosos. ¿Ya? Entonces acá la lógica es la misma. ¿Ya? En la lógica que nos pregunten cuáles colores son los que más nos gustan, nosotros deberíamos hacer referencia precisamente a los aspectos de nuestra personalidad. Entonces, si nosotros somos personas intensas, por ejemplo, fuertes, generalmente deberíamos tender a indicar que los colores que más nos gustan son el rojo, por ejemplo. ¿Ya? En eso se basa este tipo de test. ¿Ya? Entonces, veamos en el fondo qué significa o con qué se asocia cada color. ¿Ya? Como yo les decía, el psicólogo lo que les va a hacer, les va a preguntar qué colores les gusta más y qué colores les gustan menos. Entonces, él en su cuadernillo va a ir clasificando, ¿ya? Las respuestas que ustedes están dando. ¿Ya? Entonces, hay colores básicos y fundamentales, que son como los colores primarios que nosotros veíamos en el colegio, que son los colores azul, verde, rojo y amarillo. ¿Ya? El azul es el color de la involucración afecta, por lo que representa la necesidad de satisfacción y afecto. El verde representa la actitud hacia uno mismo, hacia la necesidad de autoafirmación. ¿Ya? El rojo alude a la excitación, a la necesidad de actuar. ¿Se fijan? Y finalmente el amarillo representa la proyección. Horizonte es una persona que, como lo veo, una persona que busca más que nada la estabilidad. ¿Ya? Entonces, esos son los colores primarios. ¿Ya? Y esos son los colores en los cuales se basa el test, que son el azul, el verde, el rojo y el amarillo, que son los mismos que nosotros estamos viendo en el DIS. ¿Se fijan? Después vienen los colores complementarios, el café, el negro, el gris, ¿ya? Que contrario a los colores básicos que veíamos anteriormente, se pueden asociar con características de estrés o aptitud manipulativa o negativa. Desde ahí parte que quizás las personas eligen los colores más claros que los colores oscuros, y efectivamente eso pasa. ¿Ya? Yo no he aplicado este test directamente, pero he estado cuando psicólogos lo han aplicado. A mí me lo han hecho como candidato muchas veces, pero también he participado. He acompañado a psicólogos y generalmente he visto que las personas nunca eligen los colores oscuros, siempre eligen los colores claros, precisamente por eso, porque se puede asociar a quizás actitudes no buenas de la persona, así que elige los colores más oscuros. ¿Ya? El color violeta representa la transformación, pero también se puede asociar con indicador de inmadurez o inestabilidad. El café representa lo representativo y lo corporal, ¿ya? Es decir, está directamente relacionado con el cuerpo. Y el gris es indicativo de neutralidad. O sea, si yo elijo el gris, soy una persona neutra. No me meto en nada, no tengo opinión. No, no, no. Básicamente soy neutro para todo. No soy ni bueno, ni malo, ni alto, ni bajo, soy neutro. ¿Ya? Nadie elige el color gris por lo mismo.
El color blanco funciona como color de contraste de los anteriores. No obstante, no tiene un papel fundamental en los significados psicológicos y evaluación para esta prueba. ¿Ya? Tampoco, casi nadie elige el blanco. Nadie elige los colores extremos. Siempre me he fijado que elige los colores más primarios. El verde, el café, el amarillo, etc. ¿Ya? Y la posición. Es básicamente, cuando hablamos de la posición, es en qué orden nosotros le damos a los colores. ¿Ya? Porque el psicólogo, cuando hace este test, les pregunta qué color le gusta más. Después, ¿qué color le gusta? En segundo lugar, ¿qué color le gusta más? ¿Cuál es el tercer color que le gusta más? Entonces también la posición de cómo nosotros vamos dándole orden a los colores en este test, también obviamente da luces de cómo nosotros tenemos nuestra personalidad organizada. ¿Ya? Por ejemplo, si yo coloco primero el rojo, significa que yo le doy prioridad quizás a mi carácter fuerte. ¿Ya? Y si dejo el blanco al final, es porque yo, claro, y siempre voy a tener alguna posición respecto a algo y es difícil que me pueda mantener neutral. Recuerden que el blanco y el gris significan como posición neutral. ¿Ya? Entonces, claro, si yo parto con el rojo y termino con el blanco, efectivamente quiere decir que en primera instancia yo soy súper fuerte, soy súper potente, pero quizás ya en última instancia, cuando no me queden más opciones, quizás voy a ser un poco más pasivo. ¿Se fijan? Entonces, la ubicación que nosotros le entregamos a los colores también es parte de la tabulación que el psicólogo o la interpretación que el psicólogo le da. ¿Ya? A las respuestas que nosotros le estamos. Eso. Con esto cerramos la fase de reclutamiento y selección. ¿Ya? Porque básicamente la fase de reclutamiento y selección, como lo indicaba, es la entrevista, ¿ya? Que lo vimos la semana pasada, los distintos tipos de entrevistas, y posteriormente la batería de test que nosotros le tenemos que entregar o aplicar al candidato, en este caso, que siempre va a complementar la información de la entrevista y lo que nosotros ya tenemos en el currículum. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en términos prácticos cuando nosotros finalizamos el proceso de evaluación o de selección con un candidato? ¿Ya? Tenemos la entrevista, tenemos el resultado de estos tests, que dependiendo del cargo vamos a tener que elegir cuál de estos tests nosotros vamos a aplicar, que obviamente eso ya más en detalle lo vamos a ver el segundo semestre cuando tengamos reclutamiento y selección, aquí vamos a ver ya mucho más en detalle la aplicación de cada uno de estos tests. Y cuando ya tenemos definido al candidato seleccionado, tenemos que obviamente pasar a los procesos que vienen a continuación, ¿ya? Que la contratación y la inducción, ¿ya? Y que es lo que nosotros precisamente vamos a ver ahora a continuar con la inducción, ¿ya? Que se cree que es la primera parte del proceso de contratación. No, nosotros cerramos el proceso de reclutamiento y selección con la inducción. ¿Por qué? Porque le entregamos al candidato, ahora trabajador, a la empresa ya inducido, como se dice. ¿Qué quiere decir inducido? Que ya conoce la empresa, conoce las funciones, conoce con quién tiene que trabajar. Por lo tanto, la inducción también es un proceso que es de nuestra responsabilidad y es el proceso culmine del reclutamiento y selección. Cuando nosotros ya seleccionamos a la persona y le decimos a la empresa, ya, acá está la persona, ya tiene la inducción, sabe lo que tiene que hacer, puede empezar a trabajar. ¿Ya? Entonces, el proceso de inducción es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Ahora, si yo le hablo de inducción, el concepto de inducción, ¿a qué le suena? ¿Le suena algo? ¿Le hace resentido? Es como una integración que se le hace cuando llegan a la empresa, así Ex- como, em, bueno, eso más que nada que es como integración, que es para como que vea el sistema, cómo se manejan, eso. Efectivamente. Muy bien, Pamela, efectivamente. A ver en el chat qué dice. Dar conocimientos, introducción del trabajo que va a realizar. Efectivamente. Tenemos que dar ese proceso, tenemos que orientar al trabajador, obviamente no solo de lo que va a hacer, ¿ya? Porque es nuevo. ¿Ya? Recuerden que estamos en la lógica que hicimos un reclutamiento externo y que la persona está llegando. Si la persona viene de adentro, como lo veíamos en un reclutamiento interno, quizás la inducción no va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque la persona ya conoce la empresa, conoce el cargo, que solamente su inducción sea puntualmente de sus funciones. ¿Ya? Pero cuando la persona viene de afuera, tenemos que hacer una inducción completa. De que conozca la empresa, de que conozca la historia de la empresa, de que conozca los cargos de las jefaturas, de que conozca sus funciones, los software, etc. Y toda esa responsabilidad cabe dentro de nosotros. Entonces, por lo general, nosotros, recursos humanos, tenemos que diseñar un programa de inducción para todos los colaboradores que lleguen. Entonces, cada vez que se incorpora una persona, ¿ya? Cada vez que nosotros ya a un candidato lo pasamos por el proceso de reclutamiento, selección y ya lo tenemos seleccionado y va a entrar a la empresa, tenemos que hacer la inducción. ¿Ya? Entonces, la inducción es un proceso que cabe dentro de nuestra responsabilidad. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando los trabajadores nuevos llegan, ¿qué los tiene que tomar hacer la inducción?
nosotros. Entonces, generalmente tenemos que tener una PPT, una presentación, todo siempre listo y actualizado, obviamente, para las personas que van llegando, ¿ya? Pero ojo, la inducción no solamente depende de nosotros, ¿ya? Porque básicamente nosotros tenemos la capacidad de poder hacer la inducción de la empresa, por ejemplo, contarle a la empresa, comentarle los temas de recursos humanos, los días de pago, los beneficios, no sé, por las vacaciones, etcétera. Pero ya las instrucciones de cómo hacer el trabajo y todo eso lo tiene que ver directamente con su jefatura o el área donde va a ingresar. Por lo tanto, nosotros también tenemos que coordinarnos con esas áreas para que también sean parte de la inducción. Entonces, generalmente, la inducción consiste principalmente en un programa de capacitación inicial. El tiempo de duración no, es bastante variable dependiendo de la empresa, ¿ya? Hay empresas que ni siquiera tienen inducción. O sea, uno entra, póngase a trabajar. Y mientras uno está trabajando, va aprendiendo. Me imagino que a ustedes quizás le ha pasado más de alguna vez, lo particular a mí, cuando realmente uno entra acá algo más operativo, no hay inducción, pues uno pone a trabajar el tiro, ¿no? ¿Ya? Que eso no debe pasar, siempre tiene que haber un proceso de inducción, ¿ya? En general, por mi experiencia, las inducciones duran entre 2 y 3 semanas. Un periodo en que la persona no está trabajando, sino que básicamente está induciendo, se está haciendo parte de la empresa, está leyendo los manuales, está participando de reuniones, está participando de capacitaciones, etc. ¿Ya? Pero en algunas empresas que tienen más lucas, que tienen más recursos, la inducción puede llegar a durar hasta 6 meses. ¿Ya? Y que obviamente la empresa tiene que tener lucas para hacer eso porque significa que la persona durante 6 meses no va a estar trabajando, no va a estar produciendo, solamente va a estar aprendiendo. Entonces, no cualquier organización está en esa posición, pero principalmente algunas organizaciones internacionales, multinacionales con muchas lucas lo hacen, ¿ya? Y las personas van pasando por distintas áreas, no solamente por la área que van a trabajar ellos, sino que hay programas que son de inducción que se llaman training, ¿ya? Que duran 6 meses y más que la persona tenga una inducción al cargo, tiene una inducción a la empresa. Entonces yo, por ejemplo, en empresas donde he estado en Aguas Andinas, por ejemplo, hacen eso, ¿ya? Una persona entra, por ejemplo, una persona entra en recursos humanos, pero no está solamente trabajando en recursos humanos, sino que pasa 2 semanas en finanzas, 2 semanas en marketing, 2 semanas en operaciones, en los distintos departamentos, cosa que dentro de ese periodo de inducción la persona sepa cómo funciona toda la empresa. Y obviamente la mejor forma de que uno tenga en la cabeza cómo funciona toda la empresa es trabajando en las distintas áreas. Entonces, va a depender mucho de la empresa. ¿Ya? Acá preguntan, ¿puede durar menos la inducción? Sí, pues yo incluso en algunas partes, no sé, pues yo una vez trabajé en un call center, cuando empecé a trabajar en un call center, la inducción duraba 3 días, porque no había más tiempo, así máximo 3 días capacitando a las personas, el día cuarto tenían que estar produciendo. ¿Ya? ¿El periodo de inducción se paga? Me está preguntando Vania. ¿Se acuerdan que cuando veíamos legislación, estamos viendo la legislación laboral, había un tipo de precontrato, ya que era un contrato de capacitación? Entonces, muchas empresas pasan la inducción por este precontrato de capacitación, ¿ya? Y algunas empresas tienen la mala práctica que si la persona no pasa la inducción, no queda contratado, que eso no debería ser, ¿ya? Pero en términos prácticos, con respecto a la pregunta de Vania, el periodo de inducción se debiese pagar porque está dentro de tu periodo de contratación. O sea, tu contrato empieza desde el momento en que tú empiezas en tu inducción. Por lo tanto, la inducción está dentro del primer mes de trabajo, por lo tanto está dentro del primer mes de pago. La persona debiese pagarse, ¿ya? Pero hay algunas empresas que tienen la mala práctica de efectivamente de hacer una inducción previa al contrato, con esta figura del precontrato, y si la persona no le va bien en la evaluación final, por ejemplo, no queda. Entonces yo me he fijado que call center, empresas de venta, por ejemplo, tienen esa mala práctica de hacer una inducción a través de un precontrato y solamente si la persona le va bien pasa, si no queda fuera. Entonces eso no se hace. En términos prácticos, ¿qué dice la ley? La inducción debe ser pagada porque está dentro del primer contrato, del primer periodo inicial. Por lo tanto, debe tener un pago, ¿ya? Eso, como introducción, así que ahora veamos como ya lo más, definiciones más teóricas para que tengamos claro en el fondo qué es un proceso de inducción, ¿ya? El proceso de inducción es la culmine del ciclo total de un nuevo trabajador. ¿Se fijan? Entonces el proceso de inducción es la parte final de reclutamiento y selección, ¿ya? Porque es donde nosotros comunicamos al candidato que quedó seleccionado, pero a la vez le entregamos esta capacitación inicial para que esté lo mejor preparado posible para cuando le toque ya iniciar a desarrollar sus labores, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice Chavenato, nuestro referente teórico a nivel de recursos humanos? Para Chavenato, la inducción es el entrenamiento, inducción, integración en la empresa,
que busca la adaptación. Esa palabra es clave, la adaptación. Sí, básicamente lo que estamos haciendo a través de la inducción es que el nuevo trabajador se adapte a esta empresa nueva que el trabajador no conoce y se ambiente, ¿ya? Respecto al ambiente social y físico donde va a trabajar. O sea, tiene que haber este proceso de ambientación y de adaptación. Creo que ahí están los conceptos clave que Chavenoto detalla muy bien. Adaptación y ambientación. Ese es el objetivo de la inducción. Parasícula es un proceso mediante el cual se orienta a un nuevo empleado respecto de la organización. Es un poco más light esa definición porque habla de orientación. Obviamente si hablamos de adaptación y ambientación es algo más profundo, ¿ya? Y Sánchez Barriga lo define como el proceso con que se incorpora un nuevo trabajador a su puesto. Una definición mucho más light, mejor. De las tres, yo me quedo con la de Chavenato porque hace referencia precisamente a los dos conceptos importantes que son la adaptación y la ambientación, ¿ya? Entonces, un trabajador al que se le logra transmitir la identidad de una empresa es una persona que trabaja siempre con optimismo en pos de la organización y que más allá de eso, si le dicen cómo tiene que hacer la pega, va a hacer la pega, ¿ya? Porque ¿qué pasa cuando no hay inducción? Nadie te dice cómo hacer la pega, te vas a equivocar, ¿ya? En cambio, la inducción obviamente apunta a eso, ¿ya? Que esta adaptación sea lo mejor posible y que obviamente la cantidad de errores o de riesgos, de error que tenga el trabajador en una primera instancia sea lo menor posible, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el programa de inducción, como dice ahí, tiene como objetivo que el trabajador nuevo asimile, incorpore de manera intensiva y rápida, 2 o 3 semanas como hablábamos, la cultura organizacional, ¿ya? Para que a partir de ese momento la persona pueda sentirse con la camiseta puesta. Entonces se fijan que no solamente estamos hablando de lo técnico, ¿ya? No solamente le estamos diciendo al trabajador qué es lo que tiene que hacer, sino que también le estamos haciendo una inducción en la cultura de la empresa. ¿Se fijan? Entonces, eh, por ejemplo, también acá es importante también decirle eso, cómo son las relaciones, por ejemplo, ¿ya? Cómo la gente se junta, ¿no? Aquí la gente, por ejemplo, se junta en el almuerzo a conversar. Por ejemplo, acá tenemos la política, quizás en el almuerzo en el casino no se habla de pega. Se fijan que son cosas que quizás no son tan técnicas, pero que también es parte de la cultura. Los días viernes acá nosotros tenemos el viernes informal, por lo tanto venimos con jeans. Ese tipo de cosas que a veces no son tan de la pega, pero que igual es importante que el trabajador conozca, ¿ya? Y aquí también hay que motivarlo, hay que comprometerlo. Entonces, generalmente en los videos de inducción, yo siempre tenía un video motivacional, ¿ya? Donde grababa un video para que en el fondo la persona se diera cuenta de lo importante que era, en este caso, la empresa, la organización donde trabajaba, etcétera. Entonces, yo creo que es súper bueno eso, siempre colocar un video emocional ahí que en el fondo apele al trabajador nuevo, que le llegue la fibra, como se dice, y que lo comprometa con la empresa. Wiley y Davis, dos autores de desarrollo organizacional bien importantes, van un poco más allá y entregan por lo menos objetivos básicos que tiene que cumplir un programa de inducción y que yo coincido absolutamente con que por lo menos la inducción debe apuntar a cumplir estos 4 objetivos. Primero, en términos de la persona, reducir el nivel de ansiedad y nerviosismo al que se expone una persona nueva. Obvio, nosotros mismos cuando llegamos a un nuevo trabajo estamos nerviosos. Hoy podemos hacer la pega, ¿no? ¿Me la voy a poder o no? ¿Cómo se hace el trabajo? No sé, al final uno cuando llega a un trabajo no tiene idea de cómo se hacen las cosas, entonces tiene de partida un factor psicológico, ¿ya? Que es entregarle seguridad al trabajador de que me dice, mira, nosotros te vamos a decir antes cómo se tienen que hacer las cosas, ¿ya? En segunda instancia, ofrecer la información necesaria para trabajar de forma común y eficaz. Obviamente le tenemos que decir al trabajador cómo tiene que hacer su pega, ¿ya? Ahora, como yo les decía, nuestro rol es hacer una inducción de la empresa, pero obviamente nosotros, si estamos contratando, por ejemplo, a alguien de un área muy específica, no sé, pues alguien estamos trabajando en una empresa de alimentos y contratamos un técnico en alimentos, por ejemplo, nosotros no tenemos idea de lo que hace un técnico en alimentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo en contacto con su jefatura, organizar ciertas reuniones con la jefatura y él para que en el fondo le baje la información y tenga claro eso, ¿ya? No es que nosotros nos tengamos que hacer cargo de todo el proceso de inducción, no, porque es imposible que nosotros seamos expertos en todo, no es nuestro rol. Nuestro rol es coordinar que la persona tenga reuniones con sus jefaturas, con sus compañeros de trabajo para que empiece a conocer cómo se va a desempeñar su trabajo, ¿ya? En tercer lugar, facilitar al personal de nuevo ingreso los aspectos sobre procedimiento, organización política, que en el fondo darle marco normativo. Mira, aquí las cosas funcionan así, ¿ya? Aquí todos los procedimientos se mandan por correo, por ejemplo. Aquí no existe el WhatsApp, todo se tiene que mandar por correo. Ya, si tú quieres pedirle algo a tu jefe, tienes que pedirle ahora a la secretaria, por ejemplo, para que te atiendan. No sé, cosas así. Se fijan que son cosas más que nada de cómo opera la empresa, ¿ya? Acá no hay horas extras, pero a veces pedimos horas extras los fines de semana, como ese tipo de cosas, y que es importante que la persona conozca, ¿ya? Y por último,
que es promover la adaptación con los demás empleados. Así, generalmente cuando una persona llega a trabajar anda medio tímido, medio pollito, nervioso. Entonces también es como otro objetivo que se empieza a vincular con sus compañeros, con las áreas con las que va a trabajar, etcétera. Entonces también es parte de nuestro rol empezar a vincularlos con esas personas, llevar al trabajador nuevo a las distintas áreas, por ejemplo, decirle, mira, acá está finanzas, tú con ellos vas a trabajar haciendo las siguientes cosas también. Es importante eso. ¿Ya? No solamente enfocarse en lo técnico, sino que también enfocarse en la adaptación integral del trabajador, en términos de cultura, en términos de liderazgo, en términos de cómo se trabajan, cómo es la forma de trabajar de los compañeros, etcétera. ¿Ya? Y Chavenato dice que hay 4 ventajas que tiene que tener sí o sí un proceso de inducción. ¿Ya? Obviamente, si recibe información general va a estar mejor capacitado, por lo tanto su adaptación va a ser más rápida. Si no hacemos inducción, si no hacemos una inducción de, por ejemplo, 2 semanas, el trabajador puede estar 6 meses tratando de averiguar cómo se hace su trabajo. Entonces, algo que quizás nos íbamos a demorar 2 semanas, por no hacerlo, el trabajador quizás se va a demorar 6 meses en aprender cómo hacer su tarea. ¿Ya? Segundo, va obviamente, en la medida que nosotros hagamos una buena inducción, la cantidad de errores o tiempo de corrección de situaciones complejas va a cambiar. Entonces va a ser mucho menos. ¿Por qué? Porque la persona va a tener una inducción. Por lo tanto, va a saber lo que tiene que hacer. ¿Ya? El supervisor puede explicar al nuevo empleador cuál es su posición o papel dentro de la organización. O sea, decir, esta es la organización, este es el organigrama, tú estás acá, tú me rindes cuenta de mí, trabajas con estas personas, pero también trabajamos en línea con la área de finanzas, con marketing, etc. ¿Ya? Y por último, y que es súper importante, el nuevo empleado recibe instrucciones de acuerdo a los requisitos definidos en la descripción de puesto que ocupará. Y aquí volvemos nos aparece nuevamente la descripción de puestos. Se fijan que la descripción de puestos es transversal. En la inducción, el candidato tiene que quedar clarito con su descripción de puestos, es decir, qué es lo que tiene que hacer, cuánto tiempo tiene que asignarle, cuáles son las metas que debe cumplir, cuáles son los objetivos anuales que debe cumplir, cuáles son los indicadores de desempeño que el cargo tiene, etc. Entonces, idealmente el trabajador, y siempre se los comento, cuando llega un trabajador nuevo, le entregamos el contrato de trabajo, pero también le entregamos el descriptor de cargo, cosa que él tenga claro qué es lo que tiene que hacer, con qué herramientas cuenta, etc. Y, a ver, básicamente, ¿cuáles son los tipos de inducción? Son 2. Inducción general, que básicamente va a hacer referencia a la empresa. Esa inducción general es la que nosotros tenemos que hacer, la que cabe en nuestra responsabilidad. Entonces aquí al nuevo colaborador nosotros le contamos cómo es la empresa, la historia, la estructura organizacional, cuáles son los principales clientes, cuáles son las políticas, cuál es el reglamento interno de higiene y seguridad, etc. ¿Ya? Entonces, esta inducción general sí la podemos hacer nosotros y por lo general sí la hacemos nosotros. Entonces, cuando llega una persona a la empresa, ahora va a depender del tamaño de la empresa. ¿Ya? Si la empresa es grande y tiene una tasa de rotación importante, es decir, que hay constantemente personas ingresando, las inducciones se tienen que hacer prácticamente todas las semanas. ¿Ya? De hecho, las empresas grandes tienen solamente un equipo dedicado a la inducción de los nuevos trabajadores. ¿Ya? En cambio, si es una organización más chica, que quizás no tenga tanto movimiento, hay que hacerlo quizás con cada cierto tiempo. Por ejemplo, yo lo que hacía en mi último trabajo, donde no había tanto movimiento, que al mes podían ingresar 2 o 3 personas, lo juntaba a todos los nuevos. No, juntaba, no sé, que pasara un mes y juntaba a los 2 o 3 nuevos y les hacía la inducción completa a ellos, para obviamente optimizar los recursos y no estar haciendo la inducción a una persona. Lo ideal es hacer la inducción a un grupo de personas, por lo tanto, si no hay tanto flujo, lo ideal es dejar quizás esperar que pase un mes para hacer la inducción a todos juntos. ¿Ya? Y la inducción específica ya no va a depender directamente de nosotros, sino que aquí lo que nosotros tenemos que coordinar es que este colaborador nuevo tenga unas sesiones de reuniones de capacitación con su área, con su jefe, ¿ya? Para que específicamente le digan lo que tiene que hacer, ¿ya? Le expliquen, por ejemplo, el RP que tienen que hacer, las planillas, los procedimientos, etc. Va a depender obviamente del área. Hay áreas que son súper estructuradas en términos de protocolo y de pasos a seguir. Entonces, en ese sentido, la inducción específica debe quedar puntualmente a cargo del área específica que va a traer a la persona, ¿ya? Eso con lo que es, en términos teóricos, la inducción, que como digo, básicamente es un programa de entrenamiento y capacitación que tenemos que diseñar nosotros para que el trabajador se adapte en el menor tiempo posible tanto a su cargo como a la organización en general. No es algo tan complejo de poder analizar. ¿Ya? Ya, hagamos lo siguiente. Yo tengo las 11:18, vamos a hacer un break de unos 5 minutos.
A la vuelta voy a pasar la lista y les voy a explicar cómo vamos a terminar de revisar el DISC, ¿ya? En términos de revisión y de eh, interpretación, que eso es lo más importante y cómo yo después se los voy a pedir para que lo puedan entregar en el aula virtual. Baitiare está levantando la mano. Sí, profe, lo que pasa es que yo me tengo que retirar porque mañana mi comuna entra en cuarentena y hoy día tengo el último día para ir a comprar mi notebook. Entonces, si no, no voy a poder de aquí de nuevo hasta que volvamos. Sí, vaya nomás. Lo que sí, Ya, si si no me se pueden puede. conectar, vean el resto de la clase porque aquí les voy a explicar el paso a paso de cómo tenéis que entregar la Sí, evaluación. ¿Ya? Así que no hay problema, ya, Victoria, profe. te voy a dejar presente, no hay problema. Ya, profe. Ya, 5 minutos más. Entonces, volvemos con la lista y la interpretación del testis. ¿Ya?
Volvimos. Denme un minuto para abrir el libro y pasar la lista. Si escuchan un ruido, les pido disculpas porque yo sé que el vecino se puso a hacer unos trabajos y está golpeando, taladreando, así que si escuchan un ruido es eso. Vamos a 4. Ya. Atención, voy a pasar la lista. Giovanni Acevedo. Está presente, Profe, le puso profe. presente. Gracias. Judith Álvarez. Presente, profe. Uy, pasa que está enferma. Vania Aracena. Presente, profe. Gracias. Priscila Arancibia. Presente, profe. Gracias. Scarlett Araos. Presente, profe. Gracias. Natalia Brito. Presente, profe. Gracias. Karen Cárdenas. Presente, profe. Gracias. Pamela Carrasco. Presente, profe. Gracias. Yasmín Cavieres. Presente, profe. Gracias. Nasla Cuevas. Presente, profe. Gracias. Alejandra Delgado. Presente. Gracias. Javiera Galleguillos. Javiera Galleguillos. Dice presente por el chat. Gracias. Gracias por avisar. Javiera. Yusi Gárate. Presente, profe. Gracias. Gabriela González. Gracias. Alín Guajardo. Presente, profe. Gracias. Paitiare. Se tuvo que retirar. Belén. Perdón. Yasmín Leiva. Ella no está. Melanie. Tampoco está. Milka. Sí está. Presente, profe. Gracias. José Miguel. Elizabeth Morales. Elizabeth. Presente, profe. Gracias. María Fernanda Morales. María Fernanda. No No la está, veo. profe. No está, sí. María Fernanda. Ya. Araceli Muñoz. Presente. Gracias. Camila Nauto. Presente. Gracias. Alejandro Pizarro. Presente. Gracias. Carla Poblete. No, sí. Javiera Quintana. Presente. Gracias. María José Ramos. No existe. Valentina Rueda. Valentina. No Está estaba conectado. Sí, creo que también la había visto. Ya, sí está. Constanza Salinas. Presente. Valentina Sánchez. Presente. Gracias. Javiera Santander. Presente. Gracias. María José Silva. María José. Violeta Tamayo. Presente. Gracias. Emilia Valenzuela. Creo que ya está con un tema de Presente, internet. profe. Gracias, Emilia. Sí. Vanessa Vidal. Presente. Gracias. Ivonne. No está enferma todavía. Ok. Dame un segundo y retomamos inmediatamente la clase.
Ya, entonces, la última parte de la clase nos vamos a enfocar en terminar el test TISC, ¿ya? Para que lo terminemos de revisar, cuantificar, interpretar, y la idea es que, como les decía, de aquí al próximo miércoles lo suban con un formato que yo les voy a indicar ahora, ¿ya? Entonces, la idea es que, ojalá, como les pedí, hubieran llegado a poder hacer lo mismo que tengo yo acá, no sé si se ve, que es ponerle la letrita que correspondía al lado de la respuesta que habíamos nosotros mismos señalado. ¿Ya? Karen está con... Ya dice. A ver, dame un segundo. Voy a mutear a la compañera. No, no puedo. Ahí sí, ya. Entonces, la idea es que llegaran a eso, ¿ya? A poder primero contestarla y después clasificarla, ponerle los números al ladito, que es lo mismo que estoy haciendo yo ahí. No sé si se alcanza a ver, pero yo, por ejemplo, yo ahí, a cada pregunta al lado de la respuesta le puse la letra que correspondía de acuerdo a la hoja de respuesta que le envié, donde, no sé si la están viendo ahí, estaba la letra que correspondía a cada casilla de acuerdo a la respuesta que ustedes entregaron, ¿ya? ¿Cómo están con eso? ¿Lo tienen? Dedito arriba para saber si lo tienen o no. Alejandra, sí, Profe, Camila, sí, Aline, al lado de Vania. la respuesta hay que poner las letras. Sí, al ladito hay que poner las letras, ¿ya? Son las mismas que están por la otra hoja, ¿cierto? Exacto. Entonces, en función de las respuestas que yo hice, por ejemplo, ahí está, yo le envié también la hoja de respuesta. En la hoja de respuesta está la letra que corresponde a cada casilla. Entonces, si no lo han hecho, lo que tienen que hacer es, en función de las respuestas que ustedes hicieron, colocar al ladito la letra que corresponde. ¿Ya? Eso. Entonces, para los que lo hicieron, vamos a avanzar. Y para los que no hicieron, la idea es que lo hagan, que vean ahora cómo lo vamos a hacer, porque vamos a avanzar con lo que es la cuantificación y después la interpretación. ¿Ya? Entonces, para poder nosotros trabajar en la interpretación de este test, vamos a tener que ir donde está la hojita de conteo, que es esta que está acá. ¿Ya? Entonces, la tienen a mano, ¿cierto? Porque también estaba en la parte de abajo de la hoja de respuestas. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer acá? ¿Ya? En esta hojita de respuestas. Que, a ver, la voy a buscar para que mejor se las voy a proyectar para explicarle mejor. Dame un segundo. Hoja de respuestas. Ya, entonces, en esta hoja, que es la hoja de conteo, nosotros vamos a empezar a tabular los datos de los resultados que ustedes ya tienen. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, hay 3 cuadritos. Uno que dice más, el que está acá, uno que dice menos, y uno que dice diferencial. Y si se fijan acá, en cada uno de estos cuadros está la letra. Acá está la D, está la I, está la S y está la C. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta parte? ¿Ya? Ustedes van a tener que ir a sus respuestas, las cuales ya están clasificadas, porque ustedes ya le colocaron al ladito la letra, ¿cierto? Y por ejemplo, en todas las casillas más, que son todas estas casillas que están acá, más, contar cuántas respuestas ustedes tienen con la D, más. ¿Ya? Y lo mismo tienen que hacer con la menos, ¿ya? Ir a todas las casillas menos y empezar a contar cuántas letras D tienen, ¿ya? Y esto, obviamente, después le tienen que aplicar una resta que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, por ahora, les pido que empecemos a avanzar en eso. Cuenten con cada una de las letras cuántas tienen, por ejemplo, cuántas D tienen más, cuántas D tienen menos, ¿ya? Entonces debería quedarle algo así como yo les voy a mostrar ahora. Se fijan acá yo ya lo hice. Entonces, por ejemplo, yo en la D tengo 6 más y tengo 14 de menos.
Y acá, si se fijan, tienen que aplicar la regla matemática de la resta si es que hay un negativo. Entonces, 6 menos 14 me dio menos 8. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en la I, conté toda la I más, me dio 12. Y en las menos me dio 5. ¿Ya? En las S me dio 6, que tengo 6 S más y 5 menos. Y en la C tengo 4 y 7. ¿Ya? ¿Queda claro eso? ¿Cómo lo tienen que hacer para llenar este cuadrito? En el fondo tienen que ir a contar cuántas letras tienen con la letra que corresponde. ¿Ya? Ok, Yusi, no hay problema. Después ve el video, sí, porque voy a explicar cómo se sube esto al aula virtual. ¿Ya? Para los demás, ¿queda claro? Dedito arriba, ¿se entendieron? Ya, por lo menos Pamela, Camila, Paña me dicen que están ok. Nasla también, Jaira también, Constanza, Valentina. Ah, ya, todas las manos arriba, así que estamos perfectos. Vamos a hacerlo entonces, vamos a completar el cuadrito, ¿ya? Yo igual lo voy a hacer nuevamente acá. Y vamos a ir completando y les voy a ir explicando después, ¿ya? Voy a dejar 3 minutos, porque no creo que nos demoremos más en eso. ¿Ya? Yo tengo las 11:37, entonces a las 11:40 empiecen a sumar lo que están en su hojita, ¿ya? Y yo también lo voy a hacer y vamos a ir construyendo junto el análisis, ¿ya? Así que por ahora vayan completando el cuadrito tal cual como yo lo tengo acá, ¿ya? Si tienen dudas, consulten, yo voy a estar acá atento. Camila. Profe, abajo dice, debe sumar 28 en los dos. Y los dos me dio 28 y la diferencia debe ser 0. Se hace entre los dos, ¿cierto? Sí, efectivamente es un criterio de comprobación. Si la suma de la columna más, por ejemplo, si se fijan, a mí también me dio 28. Ahí está. Si me diera menos de 28, está mal contado. Entonces lo tienen que contar de nuevo. Entonces, esa es una medida de comprobación precisamente. La suma de todas las más, acá me tiene que dar 28. La suma de todas las menos me tiene que dar 28. Y obviamente 28 menos 28 me debiese dar 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso yo lo hice correctamente porque la suma me dio 28. ¿Y por qué tiene que dar 28? Porque son 28 casillas. 28 más, 28 menos. Súper simple como criterio de comprobación. Así que efectivamente, una vez que lo hagan, al final les va a pedir la suma y efectivamente tiene que sumar 28, 28 y acá obviamente la diferencia debe ser 0. O sea, si yo sumo esta columna, también me debiese dar 0. ¿Ya? Muy simple. Continúan, si tienen alguna duda me van preguntando por acá o por el chat. Ya. ¿Cómo van? ¿Pudieron? ¿Lo completaron? ¿Llegaron al cuadrito así como este? ¿O están en eso? Camila ya lo hizo. Ya, por mientras que los demás terminan, también les voy a, para que lo tengan claro, para poder analizarlo, van a tener que ir a un documento que yo les envié por correo, pero que también está en el aula, que se llama DIS, pauta de revisión, porque ahí está el cuadrito donde nosotros vamos a ir a buscar la respuesta para interpretar el resultado. Pamela, está levantando la mano. Profe, sale la pregunta. No, no te escuché nada, se me fue el audio, se te fue tu audio. No, le pregunto que en el test, en la columna donde sale el 22, 23, 24,
hacia abajo también hay otras dos que dicen más menos, esas se dejan en blanco. ¿En qué, en cuál hoja? ¿En la hoja de conteo, en la hoja de pregunta o en la hoja de respuesta? La hoja de pregunta. La hoja de pregunta, ¿ya? ¿Sabe que al final del cuadro hay más menos de nuevo? Eso se deja en blanco. Ah, sí, pues se deja en blanco. Si tú Ah, ya. solamente tienes que dejar las que están con... Tiene que quedar algo así, ¿te fijas? Las que tú marcaste con la letra que le correspondía al lado. Y las otras quedan en blanco nomás. Ah, ya. ¿Ya? Profe. Ya, ¿los demás bien? ¿Los que están en la clase haciéndolo bien? Ok. Ya, a los que le hicieron entonces, en el cuadrito de abajo les dio 28. Dedito arriba sí les dio 28. Sí, dice Alejandra. Jaira también. Ya, entonces estaba bien. Si no les da 28, es porque contaron mal. Contaron menos. Entonces tienen que volver a contarlo. Es un método de comprobación. Si les da menos, de menos de 28, es porque está mal. Entonces vuelvan a contar las letras que ustedes agregaron. Alejandra está levantando la mano. Profe, mi duda es, no tiene que dar 0 en los dos resultados de abajo, ¿verdad? No, 28. ¿La suma? No, perdón, en el tercer cuadrito. ¿En el diferencial? Sí, ese, o hay que restar todo eso y ahí tiene que dar el 0. No, ahí da 0. Ahí tiene que dar 0. Porque Ah, 28 menos 28, 0. Y si yo sumo no, esto, ¿ya? me va a dar 0 también. Po. Menos 8 más 7 más 4 menos 3 me va a dar 0. Se aplica la regla de sumar negativo. Ya, muchas gracias. Ya, a los que la contestaron y tienen el cuadrito, les dio números positivos y les dio números negativos en el diferencial. Por ejemplo, Sí, Camila, profe. que lo está haciendo. ¿A ti te dio negativo y positivo? Sí, ¿Alejandra me también? dio. Ya. Sí, profe. Sí, ya. ¿Quién más estaba? ¿Quién? Javiera parece que también lo estaba haciendo en línea. ¿Te dio positivos y negativos? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, nosotros vamos a tener que llegar a esto. Y nos va a dar simplemente un número. Entonces, por ejemplo, si se fijan, en mi caso, Profe, ¿tiene que ¿sí? dar 28, 28 y 0? Sí, así como está ahí en la hojita que estoy mostrando. ¿Ya? Entonces, si se fijan en mi caso, por ejemplo, la D, tengo 6 más, pero tengo 14 menos. Entonces mi resultado es menos 8 en la D. En la I, yo tengo 12 menos 5, ahí me da positivo, me da 7. En la S tengo 6 menos 2, que está me da 4. Y en la C, 4 menos 7 me da menos 3. Y aquí la interpretación es súper simple. Los números negativos son los números que están más alejados de mí. Entonces, por ejemplo, como yo tengo en el D, tengo un menos 8, la D, que es este color rojo de las personas más intensas, más agresivas, más autoritarias, es el tipo de personalidad que está más alejado del mío. Por eso tiene menos 8. ¿Y cuál es el que tengo más marcado yo? El I. ¿Por qué? Porque tiene un positivo y tiene un 7. ¿Ya? Después tengo el S, me da positivo y me da 4. ¿Ya? Y el C me da un negativo y me da menos 3. Por lo tanto, yo puedo decir que D y C no son mi patrón más marcado, sino que el más marcado definitivamente es el I y después viene el S. ¿Se fijan? Entonces, yo soy I más S. Ese es ¿cómo se dice? Mi resultado. No es la palabra que quería ocupar, pero es mi combinación de personalidad. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes también identifiquen, que no lo digan acá, pero en su test, identifiquen cuáles son los números que marcaron más alto y los números más bajos. ¿Ya? Los números negativos inmediatamente quedan fuera. ¿Ya? Solamente tienen que considerar los números positivos. Entonces, los números positivos que tengan mayor cantidad de números, de puntuación, son los que más se acercan a ustedes. Ojo, puede ser 1, pueden ser 2 y pueden ser hasta 3, que ustedes tengan efectivamente como características bien marcadas. ¿Ya? La menor cantidad de gente tiene 1, generalmente la mayoría tenemos 2, como me pasó a mí, ya que yo soy I más S. Camila. Profe, ¿y dónde se ve el significado de las letras? Eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Ahora, ¿todos tienen eso? ¿Todos los que lo hicieron tienen claro cuáles son sus letras más marcadas? Dedito arriba si es que le resultó. ¿Sí?
Camila dice que sí, No, Alejandro dice que profe, sí. Javiera, ¿por qué no? porque a mí en la D me da como resultado 1, en la I me da 4, en la S me da -4 y en la C me da -1. Ya, entonces tú tienes solamente, la I te da 4 positivos. Sí, Ya, tú tienes solamente la I como características de personalidad. Entonces tu patrón es el I. ¿Ya? Porque el I es el ah, único que ya. tiene marcado positivo. Pasa eso. Yo otras veces que lo he hecho, me ha dado, no sé, pues 3 negativos y uno o 2 o 3. Ese es mi rasgo de personalidad, ¿ya? El que le da Y más el alto. D, profe, y la D igual me da positivo, ¿Cuánto te da? 1, ¿Y el otro cuánto te daba? 4 positivo. Ya, el 1 igual es bajo, pero en general está como puntaje bajo. Entonces, ¿cuál es el que te daba 4? ¿El I? Sí, Ya, igual tú serías I más S, el otro que te da positivo, ¿cierto? no, el S me da 4 negativo. La C, el otro positivo. 1 negativo. No, ya, entonces te cambio la pregunta. ¿Cuáles son los positivos que tiene? El D y la I. Ya, entonces tú tienes un perfil de MAI. El D es más alto, ¿cierto? No, la I. Ya, entonces tú eres I más D. Ya, porque el I Ah, te dio ya. un puntaje más alto. Ya, porque obviamente son características distintas. ¿Ya? Ya, Ya. los demás tenemos claro eso, porque básicamente acá el análisis es súper simple, los números más altos. Los números negativos son los más alejados de nosotros, los números positivos son los que más acercan a nosotros. Aline y después Camila que había levantado la mano. Profe, yo tengo 2 negativos y 2 positivos. Me tengo que quedar con el positivo más alto. No, a ver cuánto te dio los dos positivos. ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Cuánto ¿Me te dieron los escuchó? positivos? Los positivos me dieron, la I me dio 6 y la ¿Ya? S me dio 4. Está bien, I más S, igual que yo, Y marcadito. más S. Sí, I Ya, más S, igual que yo. Camila. ya, profe, gracias. Camila también. Profe, yo tengo 2 positivos, pero son de el mismo valor. Los dos son 3. En ese caso, no me puedo Parejito. quedar con el mayor. No, ¿Qué pues hago? tú, ¿cuáles son las letras que tienen más marcadas? La D y la S. Ya, es tema ese es tu patrón, parejito. Parejito. Es raro que Ah, pase eso, que tenga el mismo puntaje. ¿Ya? Está parejito. O sea, tiene esos dos rasgos de personalidad, porque generalmente uno tiene más que otro. Según ese análisis, esos dos rasgos de personalidad tú los tienes al mismo nivel. ¿Ya? Es raro que pase eso, pero pasa. Ya, ¿estamos claros entonces con cuáles son las letras que nos representan más, por lo menos, a los que a los que están respondiendo en clase? Ya estamos claros, las tienen identificados, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir a este documento que yo, como digo, se lo envié por correo cuando les mandé la hoja de respuesta y también está en el aula virtual, que se llama Pauta de revisión. ¿Ya? Lo voy a buscar acá. Ya, entonces acá, bueno, como se lo agregué, si tienen tiempo, léanlo. En el fondo habla un poco de la historia, de dónde se basa, etcétera, pero básicamente nosotros nos tenemos que ir a este cuadrito que les voy a mostrar ahora. Ahí está. Perdón. Para ver, lo voy a achicar un poquito, para ver cómo quedamos con la clasificación de cada uno. ¿Ya? Si se fijan acá, esto está en la página. Ah, no tiene página, pero está en la mitad del documento que yo le envié. Entonces, el documento o este cuadrito se llama cuadro de patrones clásicos. ¿Ya? Entonces aquí le va a dar el patrón, los factores altos, que son las letras que acabamos de identificar nosotros, la descripción y las competencias actitudinales básicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a tener que hacer acá? Van a tener que ir acá, a este cuadrito, identificar esto, los factores altos, esta línea que está acá que estoy dejando en color. ¿Ya? Porque si se fijan, ahí está la combinación de letras. ¿Ya? En mi caso, por ejemplo, a mí me dio más alto el I y la S. Por lo tanto, mi perfil es I más S, que es este que está acá, el número 9. Entonces, en este caso, mi patrón es el número 9. Los factores altos es el I más S. ¿Ya? La descripción en general de mi personalidad, que me caracteriza con mayor generalidad, por decirlo de alguna forma, es ser consejero. Y las competencias actitudinales que se asocian a mi resultado es que soy una persona amigable, con autoconfianza, paciencia y perseverante. ¿Ya? La idea es que ustedes lleguen a este mismo, vayan a este documento, revisen sus resultados, vean los factores, que como les digo, puede ser 1,
Por ejemplo, acá el D solo significa eso. Acá el D está con la combinación de todo y el D con la combinación de dos más. ¿Se fijan? A ustedes les puede dar 1, 2 y hasta 3 factores altos de personalidad. Y la idea es que acá vean cuál es la descripción y las competencias actitudinales básicas. Entonces, acá en este cuadrito se dan las 14 combinaciones que se podrían dar. ¿Ya? Que acá, obviamente, el 15 dice perfil abrumado, es que no le aparezca ninguno. Eso ya es una persona que definitivamente tiene algún problema. Pero el resultado de ustedes tiene que estar dentro de esta clasificación que está acá. ¿Ya? Y eso les va a dar el perfil que ustedes tienen. Alejandra está levantando la mano. Profe, da lo mismo si primero va la S y después la I, porque yo tengo mayor la S y después viene la I. No, en este caso es I más S, sería este mismo que tengo yo, el 9. Ah, ya. ¿No? Aquí, claro, más que el orden es que estén presentes estos dos como puntaje más alto. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Es Sí, profe. facilito, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Simple, fácil, amigable? Sí. ¿Qué les parece? Me gustó el resultado. No, pero más allá de eso, como herramienta para evaluar personalidades, es súper simple. ¿Se fijan? O sea, ahora lo hicimos en una semana porque lo hicimos haciendo en las clases, pero en términos prácticos, si hacemos todo esto en un proceso, digamos, nos tomaría quizás 15, 20 minutos tener este resultado de los candidatos, tener sus competencias y cuáles son las competencias actitudinales básicas. ¿Se fijan? Entonces, este test se ocupa bastante por lo mismo, porque precisamente yo, por lo menos lo he ocupado en entrevistas masivas. Cuando no tenía la oportunidad, obviamente, de entrevistar a todos, le aplicábamos el DISC porque era fácil de responder, ¿ya? Y es fácil de revisar y es fácil de interpretar, porque básicamente uno después ya se va a este cuadrito que le acabo de mostrar y en base a los resultados interpretamos cuál es la personalidad del candidato, ¿ya? ¿Esto lo podemos hacer nosotros? Sí, tal cual como lo hicimos ahora, ustedes van a tener que aplicar y revisar e interpretar los test DISC cuando ustedes estén haciendo su práctica o estén en su primera instancia en reclutamiento y selección, porque es una herramienta fundamental que se utiliza bastante, ¿ya? Y ahora ya saben cómo se aplica, conocen también sus resultados y también saben cómo se analiza. Así que eso. Ahora, ¿cómo lo deben entregar? ¿Ya? ¿Y qué es lo que yo voy a evaluar básicamente? Obviamente no me interesa conocer el detalle de sus preguntas, sino que ni el resultado, no me voy a fijar en eso. Básicamente que me interesa que hayan seguido el procedimiento, que hayan llegado al resultado que corresponde, ¿ya? Entonces, yo acá les voy a mostrar cuál debiese ser no, todavía no, el formato de entrega. Denme un segundo. Ya. Entonces, Alejandra se está levantando la mano de nuevo, está levantada de antes. Profe, pero vas a tomar como el paso a paso que usted dio, porque yo la verdad imprimí 2 hojas, entonces en una le puse la X y después la otra hoja le cambié la letra solamente para no entregar X y letra. No, ¿Da me lo mismo interesa. o tengo que mandársela con X? No, me interesa esa, la hoja de conteo. Ya. Esa es la que voy a revisar. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el formato? La idea es que ustedes a esta hojita, a esta hojita, que es la hojita de conteo de los resultados, ustedes le sacan una foto y me la envíen tal cual como yo se la estoy mostrando ahora, ¿ya? Por ejemplo, ahí están mis resultados, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, ¿qué me voy a fijar yo? Que obviamente los números coincidan, que los números de abajo tienen el 28, ¿ya? Y en este caso, tienen que colocar su nombre, el patrón, que es el número, ¿ya? Que está ahí en la tablita. En este caso, ¿cuál es el perfil? Que el mío es I más S, que es consejero, y las competencias que yo tengo asociadas, que en este caso son amigable, entusiasmo, paciencia y perseverancia, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el entregable? Eso, una foto solamente de la hoja de conteo, ¿ya? Porque no les voy a pedir todo, porque básicamente si llegan a esta hoja correcta es porque para atrás lo hicieron mal, y si no tienen esta hoja correcta, o sea, si tienen algún error es porque van a tener que hacerlo de nuevo, ¿ya? Pero me interesa ver esto porque acá yo voy a ver efectivamente que ustedes lo hicieron bien, que los números corresponden y que la interpretación está correcta dependiendo de los resultados que ustedes obtuvieron, ¿ya? Entonces, ojo, no es solamente los números, sino que también me tienen que indicar el patrón, el perfil y las competencias asociadas, que en este caso son las que yo estoy mezclando acá, ¿ya? Entonces, háganlo a mano, complétenlo a mano, tal cual como se lo estoy mostrando yo en este caso, y esa foto
formato JPG, lo suben al aula y yo lo voy a dejar disponible para que ustedes lo puedan entregar hasta el miércoles de la próxima semana. ¿Ya? Pamela está levantando la mano. Profe, ¿cuándo se entregaba esto? Que parece que lo hice mal. Lo voy a dejar hasta el miércoles Ah, ya, para que suban la foto arriba. ya. ¿Ya? Es solamente una foto, ¿cierto? No lo hay que Sí. poner por algo así. Esto, tal cual como yo se lo estoy mostrando, pero es la foto, pero ojo, no solamente con los resultados, sino que tienen que incluir el patrón, el perfil y las competencias. Si no ponen Ya, eso, van a tener puntos menos. Acuérdense eso. ¿Ya? profe, gracias. ¿Alguien más está levantando la mano además de Pamela que no lo puedo ver acá? Profe, la diferencia en cero, ¿cómo se saca? Que no escuché. Mira, porque 28, por ejemplo, mira, en mi hojita, 28 menos 28, 0. Ahora, y si yo sumo menos 8, Ah, más ya. 7, más 4, menos 3, aplicando la regla de la suma con negativos, también da 0. ¿No? Háganlo en la calculadora, sumen más 8, Ya, 7 y profe. 4 menos 3, le va a dar 0. ¿Ya? Entonces, por los dos lados les tiene que dar 0. ¿Ya? Ya, ¿Alguien más está profe. levantando la mano, parece? Voy a ver el chat. Sale en el primer cuadro de resultados, sale por número. Aparece que Camila estaba explicando algo. No, me estaba preguntando algo por el chat. ¿Hasta cuándo se entrega? Hasta el miércoles, como le indico. Profe, ¿podría mostrar el patrón por si alguien no lo entendió, por favor? Ya. Esto está claro, entonces, insisto, resultado más el patrón, el perfil y las competencias. Eso tienen que ir. ¿Ya? ¿Qué es esto que precisamente me están pidiendo que les muestre? ¿Qué es lo que está acá? Acá. ¿Ya? Cuadros de patrones clásicos, entonces acá están la interpretación. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿se acuerdan que el patrón era el número 9? Porque yo soy IMAS. Mi descripción es consejero y mis competencias son las que están acá. Amigable, autoconfianza, paciencia y perseverancia. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes tienen que colocar lo mismo, el patrón, los factores, la descripción y las competencias a manito y después me lo envían por foto para que lo tengan claro. Recuerden que esto yo se lo envié por correo y también está en el aula virtual a ver, aquí, en la semana 11, si no me equivoco. Profe, los Acá patrones hay está. que como que escribirlos abajo. Ahí está. Dame un segundito. Lo pega. Ya, pero está ahí y también se lo mandé por correo. Entonces yo en la próxima semana, en la semana 11, les voy a dejar el link para que lo puedan ingresar. Perdón, alguien me estaba preguntando algo respecto del formato de entrega. Yo, profe, que sí hay que escribirlo del patrón en algún lado o algo así. Sí, pues mira la hojita la foto que le estaba mostrando yo. ¿Te fijas? Acá abajito está el nombre, el patrón, el tipo, mi personalidad y las competencias. Eso mismo tienen que entregar ustedes con ese mismo formato. El cuadrito, más acá abajo la información de su patrón. ¿Ya? Eso. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Consultas? Ahora, si tienen alguna duda puntual por correo o por WhatsApp, hasta el martes. ¿Ya? Recuerden que el miércoles lo deben entregar. ¿Ya? Así que eso. Dejamos la clase Profe, hasta la acá. Pamela parece que quería preguntar algo. Ah, perdón, Pamela está con la mano, no sé si está con la mano en alto hace un rato, querías preguntar algo. No, la dejé levantar. Perdón. Sí, no te preocupes. Ya, eso, espero a ver, la idea de esta actividad es que en el fondo, en términos prácticos, vamos desarrollando actividades que son propias del área. Entonces, por ejemplo, ahora ya tienen claro cómo se hace el test TICS. La siguiente evaluación va a ser capacitación, ¿ya? Entonces ya la próxima semana va a empezar a ver los contenidos de capacitación y la evaluación también va a ser que ustedes van a tener que hacer un plan de capacitación con cursos Sense y todo lo que corresponde a un plan de capacitación. Después viene evaluación de desempeño, clima, etc. Entonces, de aquí en adelante los entregables van a ser netamente en función de las actividades que nosotros tenemos que desarrollar en la organización.
van a hacer actividades prácticas en función como les digo, de las funciones de nuestra responsabilidad. Entonces, una de las funciones que nosotros hacemos a nivel de reclutamiento y selección es precisamente esto, aplicar test de personalidad como es el TIS, ¿ya? Así que más allá de hacerlo, los invito a que lean el documento que yo les envié también, donde está la explicación de cómo se revisa eso y para que lo tengan claro en el fondo cuál es la lógica más allá del test, porque obviamente tiene un trasfondo psicológico que también es importante conocerlo al momento de aplicar este tipo de evaluaciones, ¿ya? Así que eso, ya, los dejo. Terminamos un poquito antes porque creo que la clase la tenía pensada más extensa, pero al final creo que nos demoramos un poquito menos. Pensé que me iba a demorar más con esto, ya, porque generalmente me demoro, pero creo que les quedó claro. No obstante eso, si alguien no tiene alguna duda, igual me puede estar consultando por mail o por correo. Recuerden que esta evaluación es individual, porque obviamente es un test individual, ¿ya? Y no voy a estar evaluando sus resultados, sino que voy a estar evaluando básicamente que ustedes interpreten bien y lleguen a esto, ¿ya? A determinar cuál es el patrón y cuáles son las competencias actitudinales básicas, que eso es lo importante y lo que nosotros hacemos en el día a día en reclutamiento y selección. Emilia, o en general cualquiera, si es que alguien entiendo que no lo pudo imprimir, ¿ya? O lo hizo en otro formato, en un cuaderno, ahí la idea es que me lo envíen en el formato que lo hicieron, ¿ya? Porque si alguno lo imprimieron y que se lo hicieron en Word, me mandan su respuesta en Word o en el cuaderno como lo hizo Emilia, por ejemplo, no hay problema. O sea, a mí lo que me interesa básicamente es que entender que ustedes entendieron la lógica, que llegaron a esto y lo supieron interpretar, ¿ya? Eso, así que quedo disponible a sus consultas. Recuerden que voy a habilitar ahora la entrega para que lo empiecen a subir desde ahora y hasta el próximo miércoles, ¿ya? Y ya el lunes empezamos a ver el siguiente tema, que es capacitación, ¿ya? ¿Dudas, consultas, aportes, comentarios? Perfecto. ¿Estamos ok? Entonces quedo atento a sus consultas y van a poder entregarlo de aquí al día miércoles. Milka. Profe, una Ujú. consulta. Por Dígame. el tema de la pandemia que estamos viendo hoy en día, a un trabajador lo pueden despedir por tomarse, o sea, si se hizo el PCR y le dieron 4 días de licencia, le salió negativo, a la persona la pueden despedir por no ir a trabajar tomándose esos 4 días de licencia. ¿Está con licencia médica? Sí, No, no se puede despedir con licencia médica. No se puede despedir con licencia médica. ¿no? No, mientras tenga la licencia vigente no se puede despedir. A menos que lo hayan despedido después de la licencia, que es otra cosa, porque eso sí se puede. Pero mientras la licencia está vigente, no se puede desvincular. Pero sí, después de que la fecha, después de los 4 días, el 5.º día, efectivamente sí lo pueden desvincular. Por necesidad de la empresa debiese ser en ese caso. ¿Se entiende? Ya. ¿Ya? Ya, Ahí va a gracias. depender del caso. Ya. Si no hay más dudas, más consultas, lo dejamos hasta el día lunes y quedo atento a sus consultas con respecto al tema del DICS. ¿Ya? Que estén muy bien, buen fin de semana. Chao, Cuídense profe. mucho y nos vemos el lunes. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao.